Ya, gente, bienvenidos. Uy, llegaron como 5 compañeros de uno. Estoy dejándolo entrar y vamos a ver. Acuérdense que entro de una 5 a una 50 esta clase. ¿Ya? Ni más ni menos. De una 5 a una 50. Así que quedan un minuto. Ah, qué bueno. A ver. Ah, espérense. Voy a entrar como alumno. Mm, clase. Espérenme, que me voy a admitir a mí y vamos a ver. Para cachar si estamos viendo bien o no. Ya, como pueden observar arriba, ¿cierto? Vamos a sacar estas cuestiones de acá, esta actividad, la actividad, bueno, aquí después las voy a ordenar. ¿Ya? Voy a ordenar los dos. ¿Ya? Actividad, se viene para acá, me va a dejar entrar ahí, algo más, las clases para acá, ahí, tienes que acá. Ya, aquí está, vamos a dejar eso ahí. Bueno. Ya, como pueden observar, chiquillos, hay chiquillas, bueno, ya les voy a ordenar el cuarto, voy a ordenar el cuarto, sí, vamos a ordenar el cuarto. Hay una tarea, ¿cierto? Vamos a sacar estas tareas porque ya pasaron, pasó la vieja, ¿cierto? Las clases de septiembre igual, vamos a poner ahí, ¿ya? La clase de septiembre también ya pasó, ¿ya? Y nos van a quedar, ¿cierto? Aquí estas dos cositas que son la clase de octubre que contiene nuestro PPT, ¿ya? Espérense, lo voy a abrir mejor con el botón control apretado, así se me abre en una pestaña nueva por si acaso. Lo mismo vamos a hacer con la actividad, ¿cierto? Con el botón control apretado que se abra en una pestaña nueva. Ya, ¿Qué pasó, también, profe? perdón, ¿se escucha mal? Sí, no alcanzó a escuchar el último. Ah, ya, aquí miren, hay una tarea, mira, ahí está el PPT y esta es una tarea de chiquillos que está súper fácil, ¿ya? ¿Con Porque nota? la vamos a responder ahora en clase, ¿ya? Ah, Son 5 preguntas, de esas 5 preguntas son 4 de verdadero y falso, ¿ya? Y una pregunta de respuesta lógica, ¿ya? Me van a presentar a un autor y me van a decir, oiga, la teoría del autor, ¿qué pensaría el autor de este caso según su propia teoría? ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a decir, ah, mire, el autor diría esto. ¿Ya? De eso es la tarea, está súper fácil, así que voy a pegar ahí, mire, va el link, vamos a tirar aquí al chat, este es el link de la tarea. ¿Ya? Ahí va para atrás. Ay, sí, ah, pero la tiré en sala de espera, pues, a los de la reunión. Ahí sí, ahora sí que sí. Ya. Ya, lo otro que voy a hacer, voy a apagar la cámara porque como vamos a ver imágenes y esas cosas, eh, vamos a consumir muchos recursos. Ya, vamos a lo nuestro que esto aquí. Ya, en la última clase estuvimos viendo, ¿cierto?, a los políticos, qué significaba ser de izquierda o derecha, ya, uno tiene que ver con ciertas actitudes hacia el poder y qué tan permisivos somos, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, acuérdense que digamos, la izquierda siempre va a optar, o la mayoría de las veces, por la libertad, ¿ya? A diferencia de la derecha que va a optar por mantener el orden de las cosas, ¿ya? Por si acaso, ahí dependiendo de cada uno, cómo uno interpreta lo que tienen que hacer los demás, ¿cierto? Si tenemos que obligarlos a mantener cierta conducta o dejarlos que cada uno elija dependiendo de lo que cada uno quiera hacer. ¿Ya?
son actitudes hacia el poder, ¿ya? Que tienen que ver con reprimir o permitir. ¿Ya? De eso se trata en izquierda o derecha. ¿Ya? Y estuvimos viendo a los candidatos también, ¿cierto? Aquí, mire, me pasé para la pestaña al lado, porque han cambiado las encuestas y ahora va ganando, según el último sondeo, ¿cierto? 21% para el candidato de la derecha extrema, ¿cierto? José Antonio Kast, ¿ya? Que podemos ver para retroalimentar los contenidos de la última clase. Por ejemplo, en este candidato, chiquillos, podemos encontrar propuestas de cortar relaciones con países de origen comunista, o de ideología comunista, perdón, como Cuba, ¿cierto? Eh, Venezuela, ¿ya? Eh, pero no con China, ¿ya? Entonces es raro porque ahí es donde se ve, chiquillos, que somos liberales hasta cierto punto, ¿ya? O somos represores hasta cierto punto. ¿Por qué? Ahí tenemos entonces eh, el más claro ejemplo, ¿ya? Corta relaciones con Venezuela y Cuba, pero no con China, ¿cierto? China es una dictadura también. Entonces, es difícil, chiquillo, esto porque en el ámbito económico se cambia todo el asunto con respecto a lo que quieren izquierda o derecha. ¿Ya? Eso para que tengan en consideración. Después vamos a analizar más en profundidad porque sale que en segunda vuelta si pasar estos dos va a ganar esta, pero quedémonos con esto más o menos. En el último sondeo, José Antonio Cast va liderando, ¿cierto? Por sobre Gabriel Boric. Ya. Entonces, hablando ya de esto último, es que nosotros podemos ya comenzar a avanzar, ¿cierto? Porque vamos a ver si esta ideología de izquierda, de derecha, ¿cierto? Cómo van a afectar a nuestra ética, al mundo laboral, ¿cierto? A la política, obviamente, ¿ya? Y a todas las manifestaciones y las formas de expresión que nosotros tengamos de esta idea en la actualidad, ¿ya? Cómo ellas repercuten sobre nosotros. Para eso entonces vamos a ver esto que se llaman problemas contemporáneos de la ética y la política, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, aquí este cómic, 1972, fíjense, 1972, mucho tiempo ya, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en este cómic? Nosotros vamos a ver, este cómic es de origen argentino, ¿cierto? El dibujante Quino nos presenta a su personaje llamado Mafalda, ¿ya? Y la Mafalda está leyendo ahí, ¿cierto? La definición de democracia, que dice ahí, democracia del griego demos, cierto pueblo, y kratos, que hace referencia a polaridad, o capacidad de ejercer el poder, ¿ya? Y entonces dice ahí, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, ¿ya? Entonces, es decir, gobierno en el que el pueblo manda, ¿ya? La gente, se hace lo que la gente dice. Entonces ahí la Mafalda. Vimos esto la semana pasada, ¿no, chiquillos? ¿Por qué la Mafalda se está riendo de eso? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo si lo vimos. ¿Ya? Profe, ¿No? o sea, por lo Dígame. que respondiendo a la pregunta que sale abajo, Ujú. Sí, según yo, lo que leyó Mafalda se supone que la democracia significa que la gente toma el control y las decisiones de lo que es el gobierno. O sea, que ellos ¿cierto? mismos, o sea, nosotros ejercemos lo que es la soberanía, pero ella se Es que pone a claro, reír, democracia significa poder del pueblo. pero Ah, ella se bien. pone a reír ya que sabe que eso no es así, que al final la democracia es el puro nombre, porque sabemos, se sabe que al final el gobierno hace lo que ellos quieren. Claro, muy, muy bien. Muy bien. Ya, perfecto. Ahí el Fabián también iba a decir lo mismo. Entonces, chiquillos, cuando nosotros vamos, fíjense la trampa que les puse en la pregunta número uno. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Soy tramposo, ¿no? No, esto, chiquillos, yo lo hago para que amplíen el vocabulario. Ustedes saben que yo soy un ser humano igual que todos ustedes, habla buena los cosas. Pero la filosofía yo le he comentado a ustedes, chicos, que nos permite ampliar el vocabulario. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos aquí, ya yo voy a marcar que, como no está el cuarto, voy a marcar que soy del cuarto. Para que más. ¿Ya? Aquí, miren, en esta dice,
vamos a marcar si es verdadero o falso, tenemos que elegir una de las dos, ¿ya? Yo la estaba haciendo antes, no me acuerdo, me dio recién amnesia temporal, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Mire, el término democracia hace referencia a un gobierno popular, ¿ya? Ahí está, mire, la trampa. ¿Por qué? Profe, Dígame. no se ve el power, Ah, se ve perdón, no puro. estoy, sí, perdón, no estoy compartiendo. Gracias. Ya, chiquillos, miren, aquí está la trampa porque yo soy pesado. Ya, ahí sí, tengo el celo al respecto, estaba viendo que se veía oscuro. Ya, chiquillos, miren, por lo general, nosotros las personas, me incluyo, ya, escuchamos la palabra popular, ¿cierto? En la radio, en la tele, ¿cierto? Y se nos hace referencia a que algo popular es como que es, por decirlo de una forma, que está de moda, ¿ya? Que es seguido por muchos, ¿ya? Por ejemplo, esta canción es muy popular, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, no, porque la conocen mucho, está de moda, ¿ya? Por ejemplo, también escuchamos que somos chicos y cuando vemos fútbol y hablan del Colo-Colo, uno no siendo el Colo-Colo, dicen el cuadro popular y entonces uno crece y dice, ah, porque le gusta la mayoría de los chilenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nacen, porque el papá se lo enseña al hijo y así van como en un efecto dominó. Entonces, tenemos el concepto popular, ¿ya? De ahí Campi, ahí voy a leer su pregunta, y muy buena, ¿ya? Efectivamente, chiquillos, eh, popular hace referencia a eso, pero, si nosotros vamos aquí, ¿ya? Como yo le dije a usted que la filosofía nos ayuda a ampliar el lenguaje, doble clic en la palabra para que la remarque, clic derecho, le ponemos buscar popular en la web, ya voy a tener que sí buscar otra palabra porque me va a salir aquí algo nada que ver, ¿ya? Definición. ¿Ya? Lo que pasa es que en mi buscador está en inglés, ¿ya? Entonces por eso me toma la palabra como popular, ¿ya? Y me habla pero popular. Dice, que pertenece al pueblo, comunidad, ¿ya? O grupo mayoritario, o tiene su origen en él, ¿ya? Si ustedes se fijan en las otras definiciones, dice popular, que pertenece a la clase más baja de la sociedad, ¿ya? O dice, o que tiene aceptación y fama entre la mayoría, ¿cierto? Que tiene muchos amigos o es muy conocido, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo, chiquillos, que las palabras, por ejemplo, la palabra popular, nosotros cotidianamente la usamos con los sentidos 2, 3 y 4, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos al origen mismo de la palabra, popular significa que pertenece al pueblo o tiene su origen en él, o tiene su origen en él. Entonces, cuando me preguntan aquí, chiquillos, en la tarea, el término democracia hace referencia a un gobierno popular, es decir, el término democracia, gobierno en el cual el pueblo ejerce su dominio, ¿cierto? Su gobierno. La democracia, chiquillos, tiene su origen en la gente, ¿no? En el pueblo. ¿Verdadero o falso? Eso que me está diciendo, oiga, la democracia hace referencia a un gobierno que tiene origen en el pueblo. Y yo me voy aquí, ¿cierto? ¿Dónde dejé la mafalda? Acá está, ¿ya? Gobierno en el cual el pueblo ejerce la soberanía, ¿ya? Aquí, ¿qué le vamos a agregar entonces, chicos? ¿La B o la F? Está diciendo claramente, sale la palabra. ¿Ya? Vamos a agregar ahí la B. Muy bien, Carlos, verdadero. A Recuperé la ver, B, profe. es verdad. Verdadero. ¿Por qué, tío? Porque aquí la trampa, miren, esta cuestión ya antes era más malo y la ponían esta pregunta. No le explicaba nada de lo que acabo de explicar. Entonces, muchos de ustedes se caían pensando que ahí dice el gobierno democracia hace referencia a un gobierno de los pobres, a un gobierno de lo que está de moda. No, no está diciendo eso, ¿ya? Está diciendo de otra forma, simplemente estoy usando, chiquillo, el término popular como corresponde, ¿ya? Ahí está bien aplicado, ¿ya? Por eso les digo, chiquillos, que una de las cosas más bonitas de la filosofía es que nos amplía el vocabulario, siendo que somos unos don nadie, porque con suerte leen los libros que nos dan el lenguaje,
¿cierto? Pero cuando uno lee filosofía, va mejorando su lenguaje, ¿ya? El lenguaje, por si acaso, chiquillos, le va a abrir puertas a otros estratos sociales, yo le he dicho eso, ¿ya? Para los que quieran seguir, por ejemplo, estudiando un magíster, un doctorado, tienen que empezar a hablar bien desde ahora, ¿ya? No vayan a pasar vergüenza a la universidad, ¿ya? Ya, démosle. Ya, la Mafalda, y ahí ustedes me dicen, chiquillos, que se ríe porque, exacto, imaginario, bien. Oigan, chiquillos, si gobernáramos, miren lo que sale aquí en esta otra noticia que dice, a 2 años del estallido social, esta noticia es de ahora, hace 2 horas, miren, a 2 años del estallido social, ya, chiquillos, a las 11 de la mañana, ya se registran manifestaciones en distintas partes del país, ¿ya? ¿Por qué la gente se está manifestando, chiquillos, si se supone que las personas ganaron la asamblea constituyente? ¿Por qué no están conformes todavía, chiquillos, las personas? ¿Están de puro mono allá afuera hoy día o no? ¿Qué creen ustedes? Esto va de cajón, chiquillos, con la pregunta que sale aquí, miren, o se los pregunto de otra manera. Dice abajo, miren, esperemos un poquito. Ya vamos ahí. La segunda pregunta dice aquí, miren, ¿cuál es tu postura en relación a la definición de democracia considerando el contexto social? Es decir, las personas, chiquillos, que están aquí en esta noticia, ¿ya? ¿Pensarán igual que Mafalda? Que se ríe de que la democracia en realidad es un chiste. Estas personas están aquí porque también creen que no, la definición de democracia no es lo que realmente es la democracia. Ahí dice miren, las manifestaciones comenzaron a las 9 de la mañana, chicos, por lo mismo. 9:21, fíjese. Vicente Valdés se encuentra cerrado entre la línea 4 y la 5. ¿Por qué hay gente afuera protestando? ¿Qué está protestando la gente, chicos? ¿Por qué está protestando la gente? ¿Qué pasó hoy día? 18 de octubre. ¿Ya? Lo que está pasando, chiquillos, es que justamente las personas ya están teniendo una postura frente a la democracia y están considerando que el contexto social, al igual que la Mafalda, no es el del gobierno de la mayoría, ¿cierto? De hecho, es cosa de pensar, chiquillos, el pasaje valía 7.30 cuando las personas hicieron la protesta el 18 de octubre y hoy día vale 800. ¿Ya? ¿Gobierna, chiquillos, el pueblo aquí en Chile o no gobierna el pueblo aquí en Chile? ¿Se hace lo que el pueblo quiere? Por ejemplo, el pueblo No, dijo, oye, queremos No, AFP. profe. Esto no, no, profe, nada que ver. Súper lejos. por eso no se hace, ¿cierto? Estamos súper lejos de que gobernemos las personas como usted o como yo, seamos los realmente modernos. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, estas personas andan, digamos, protestando, porque como ustedes ya me dijeron, voy a avanzar aquí un poquito. No, esto no es mitad, no vamos a salir. Esto es mitad. ¿Ya? Efectivamente, el término democracia hace referencia a un gobierno popular, pero que no está sucediendo. ¿Ya? La pregunta número 2, chiquillos, es de pura comprensión de lectura, por eso no les quiero decir si es verdadero o falso, pero sí les puedo decir dónde está esto y ustedes nos van a decir a todos si es verdadero o falso. Miren, vamos a avanzar. ¿Ya? Esto es como una especie de repaso del PPT anterior porque habla del origen de la política. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Esta diapositiva. ¿Ya? Dice aquí, miren, fíjense, vamos a hacer trampa. Porque yo siempre les digo, lean primero el texto y después vean lo que le está preguntando, ¿ya? Porque si no uno peca de ansiedad y empieza a buscar la respuesta y lee sin atención, ¿ya? Miren, ya no vamos a leer, mejor me van a preguntar una cosa. Fíjense, tío, aquí me van a comentar el origen de varias palabras. Mire, dice, en la antigua Grecia el término polis, donde proviene política, que es el arte de gobernar a los hombres, se usó para denominar a la organización de la gente en torno a la plaza pública. ¿Ya? Es decir, la palabra política, mire, lo primero que me está diciendo es lo siguiente, me está diciendo, oigan, cabros, la palabra política viene de polis y le inventaron los griegos para referirse a las personas que se juntaban en la plaza a, a debatir sobre asuntos públicos. ¿Ya? Ahí viene la palabra política. Ah, bueno, es bueno saberlo, ¿ya? Para no olvidarlo. Para no olvidar qué cosa, que la política hace referencia a organizarse, como se organizaban los griegos en la plaza, no a ir a votar ni a ser senador o diputado. ¿Ya? Después dice, mire, los romanos
utilizaron con un sentido equivalente el término civitas o civitas, ¿sí? O civitas, ¿ya? Pero ellos lo pronuncian como K o como C, ¿ya? Civitas o civitas, ¿ya? Del que proviene el término ciudad y ciudadano, ¿ya? En tanto, durante la Edad Media se empleó la palabra imperio. Es decir, aquí me están tirando varios datos, miren. Están diciendo que en la antigüedad, los primeros en usar la palabra política, que hacía referencia a especie de organización en la plaza, fueron los griegos, ¿cierto? Después, en esa misma época de la antigüedad, los romanos, deberían saber ya ustedes, chicos, que los romanos pertenecen a la parte de la antigüedad, ¿ya? Inventaron el término civitas, ¿ya? Que es un equivalente al término polis. O sea, que es decir que la palabra ciudad, ¿ya? Significa reunión de personas que están organizándose para hacer algo, ¿ya? Y el término ciudadano significa aquel que participa de esa forma de organizarse, ¿ya? Ambas cosas, chiquillos, son propias de la época antigua, la antigüedad que va del año 3500 al 476 después de Cristo, ¿ya? De 476 para adelante empieza la famosa Edad Media, y en la Edad Media, chiquillos, se empleó el término imperium, es decir, ahí nace el imperio en vez de la palabra ciudad y ciudadano, ¿ya? El concepto de Estado, es decir, como una especie, chiquillos, así como de país, como nosotros lo conocemos actualmente, surge en la época moderna, ¿ya? La modernidad, chiquillos, empieza más o menos con el descubrimiento de América, ¿ya? En 1400, 1500. Ahí empieza en 1500, 1600, lo que nosotros llamamos la época moderna, ¿ya? Que se extiende hasta la revolución industrial, ¿ya? Que ahí empieza ya la época contemporánea. Ya entonces, en estricto rigor, las marchas están pidiendo justicia por los vulnerados. Sí, eso me ponen acá. Sí, porque de hecho, claro, vamos a hablar de eso, Cata, que usted puso ahí en el chat. Oiga, profe, cada vez que rompa los acuerdos con Cuba, Venezuela y no con China, haciendo. Claro, ya de ahí le va a decir, venga, vamos a poner pausa a la clase para decir que yo soy yo de eso. ¿Ya? Vamos, los datos duros, que para eso me pagan, no va a darle mi opinión. Ya. Entonces, chiquillos, de acuerdo a la historia de la palabra política o de la palabra Estado, ciudadano, qué sé yo, ya podemos rastrearla que en la antigüedad, ¿cierto? Se inventó el término polis, ¿cierto? Y el término ciudadano, ¿ya? En la Edad Media se dejó eso de lado y pasamos a formar parte del imperium, ¿cierto? Los imperios, acuérdense que en la Edad Media conquistaban un imperio a otro, nacen los imperios, ¿cierto? Posteriormente nace el concepto de Estado, ¿cierto? En 1800, ¿ya? Y ahí se empiezan a formar los primeros países, ¿ya? Y ahí tienen las características que tiene el Estado, ¿cierto? Que es un poder político, tiene un territorio, ¿cierto? Y una cultura política que está basada en una constitución, ¿ya? Pero me interesa esto de aquí, que van a aparecer dos preguntas con respecto a esto. Chiquillos, miren, John Locke se va a preguntar en la época del siglo XVIII, ¿cierto? XVII, XVIII, se va a preguntar por qué vivimos los humanos en sociedad, ¿ya? ¿Qué nos llevó a ello y por qué es que vivimos en esta sociedad? ¿Ya? Entonces aquí, miren, para tener en cuenta lo siguiente, dice, ¿cuál será la ley natural o el estado de naturaleza que menciona Locke? Es decir, John Locke, chiquillos, va a hablar aquí algo del estado o ley de naturaleza, ¿ya? Chiquillos, miren, el estado de naturaleza o la ley de la naturaleza, ¿cuál es? ¿Ya? ¿Cuál es la ley, chiquillos, que opera en la naturaleza con los animales, con el león, el perro? ¿Quién manda ahí? ¿Hacen votaciones ahí los animales salvajes, no? Para No, elegir quién. solo Es manda. la ley del más. ¿Cierto que es la ley del más fuerte? Ya, gracias. Teniendo, chiquillos, eso en cuenta, vamos a leer ahora esta cuestión de acá. ¿Ya? Que dice, mire. Ya. Mi amigo Juanito Cerradura dice lo siguiente.
siempre que cierto número de hombres, de personas, ya, siempre que cierto número de personas se unen en una sociedad, renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, la ley del más fuerte, cediéndolo a la comunidad, entonces, solo y entonces, se constituye una sociedad civil. ¿Ya? Yo puedo aquí hacer aquí una pregunta de comprensión de lectura. ¿Cómo surge una sociedad política o civil según John Locke? Y aquí uno va y lee, profe, mire, usted pone ahí, según John Locke, y vamos leyendo para atrás, ¿cierto? Una sociedad civil o política surge, nace o se constituye cuando un grupo de personas se une en sociedad renunciando a la ley del más fuerte. Eso dice. Es decir, existe, chiquillos, lo que nosotros llamamos el estado de naturaleza o ley del más fuerte. Vamos a imaginarnos unos cavernícolas viviendo ahí, ¿cierto? Que se reagrupan o están viviendo solos, ¿cierto? Y un cavernícola ve a otro y va y le pega, ya, yo soy el más fuerte, ahora yo te mando a ti, ¿cierto? Y entonces John Locke va a decir, oye, ahí está operando la ley del más fuerte, ahí todavía no existe la sociedad civil o la sociedad política, ¿ya? Pero resulta que de repente los humanos ya se logran dar cuenta, no sabemos cuándo ni cómo, pero se dan cuenta de que si viven en comunidad, pueden vivir mejor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Va a decir John Locke, renuncian a la ley de la naturaleza, a la ley del más fuerte, para vivir en sociedad civil. Es decir, como dice aquí, John Locke va a decir, mire, cada uno de ellos renuncia voluntariamente a la ley del más fuerte para someterse a un poder que nosotros le estamos otorgando a una comunidad. Dice, este hecho se produce siempre que cierto número de hombres que viven en el estado de naturaleza o ley del más fuerte se asocian para formar un pueblo, ¿cierto? O un cuerpo político, ¿ya? Sometido a un gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere o se incorpora ya a un gobierno ya constituido. ¿Ya? Es decir, siempre digo que nosotros dejamos de vivir en estado de naturaleza y renunciamos a la ley del más fuerte, ya depositamos nuestra voluntad, ¿cierto? Como dice aquí, en, eh, como dice aquí, en un gobierno supremo, sometido a un gobierno. ¿Ya? Por ese hecho de renunciar a nuestra, llamamos, libertad de golpear a los demás, ¿ya? Dice, por ese hecho autoriza a la sociedad, o lo que es lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre según convengan al bien del público y de la sociedad, y para ejecutarlas siempre que se requiera su asistencia. Es decir, John Locke va explicando, va a decir, ¿saben, cabros, por qué nosotros vivimos en sociedad? Porque antiguamente vivíamos en estado de naturaleza, en la ley del más fuerte, en donde gobernaban los más fuertes. Nosotros voluntariamente decidimos renunciar a esa ley del más fuerte para someternos, ¿cierto? Por ejemplo, chiquillos, mi voluntad de golpear a los demás, yo la cedo, ¿ya? Y se la entrego a un gobernante por el cual yo fui a votar, ¿ya? Y ese gobernante, chiquillos, va a estar encargado, como dice aquí, mire, de crear y hacer leyes, ¿ya? En mi nombre, como ciudadano que yo lo elegí, según convengan estas leyes al bien de la sociedad completa, ¿ya? Es decir, para John Locke, chiquillos, nosotros vivíamos en un estado, como por decirlo, de sin ley, no habían leyes más que la ley de la naturaleza, y voluntariamente renunciamos a esa ley para formar una sociedad, cierto, civil. Vamos a depositar ese poder en una persona o en un grupo de personas, ¿ya? Y el objetivo de ese grupo de personas es crear leyes para el beneficio de toda la comunidad. ¿Ya? Esa es la teoría de John Locke. Entonces de aquí podemos desprender estas cositas. ¿Ya? Primero vamos a la tarea y después vamos a la otra. ¿Ya? Nos vamos a saltar aquí la número 2 porque dije comprensión de lectura, usted lee y responde la. ¿Ya? Dice en la tarea, mire, según John Locke, quienes estén designados en el poder deben procurar velar por el bien de todos.
¿Verdadero o falso lo que acabamos de leer? Las personas que elegimos en el poder tienen que preocuparse de diseñar leyes que sean beneficiosas para todos, ¿sí o no? Según lo que acabamos de leer, chiquillos. Aquí, miren. Por ese ello autoriza a la sociedad, o lo que es lo mismo, su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre, según Profe, convengan al bien público de la sociedad. ¿Qué era entonces? era verdadero, Verdadero. claro. Excelente. ¿Cierto? Ahí lo marcan todo ahí verdadero, ¿cierto? Muy bien, Carla, también verdadero. ¿Ya? Y lo marcan ahí en la... Ya, y nos vamos a saltar al tiro a las 5. ¿Ya? Porque miren, aquí hay que escribir, pero es cortita la respuesta, son 3 puntos nomás. Usted, como dice aquí, tiene que explicarme con sus palabras, ¿ya? ¿Cuál es la opinión de John Locke frente a las dictaduras? Ya. Chiquillos, ¿cuál sería entonces? Miren, acabamos de ver que es verdad, ¿cierto? Lo vamos a marcar aquí. Es verdad que John Locke dice que los que están en el poder deben procurar velar por el bien de todos, ¿cierto? Entonces, si esto es verdadero, ¿qué opinará John Locke, chiquillos, frente a las dictaduras? A ver, ¿qué son las dictaduras, chiquillos? Las dictaduras, ¿cómo se gobiernan? ¿Le preguntan a las personas en la dictadura o no las cosas que No, quieren? No, por no, cierto, llegan y las la cosas llegan y imponen. se hacen sin preguntarle a nadie, como salga, no, o sea, si no te gusta, mala suerte, no. Es así la cuestión. Ah, bien, como dice la Daniela Salazar, ¿cierto? Es un régimen totalitario. Oigan, chiquillos, miren, a ver si lo encuentro porque antes lo mencioné en otra clase. Eh, a ver, titular AFP Mercurio 2020. A ver si lo encontramos aquí en imagen. ¿Ya? A ver. Miren, porque aquí está el más claro ejemplo de esto y nos va a ayudar a entender lo que es la respuesta de la democracia. ¿Ya? Y de las dictaduras. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Mm, ya. No lo voy a buscar en imagen. ¿Ya? Aquí, en imagen. Lo que pasa, chiquillos, es que no creo que lo encuentre así a la rápida. Ya, pero por ejemplo, con respecto a la AFP, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos? Miren, ¿ya? Aquí, miren, en el año, aquí, justo, ¿ya? Y tiene que ver con la pregunta que estamos marcando, ¿ya? La pregunta, ¿cuál es la opinión de John Locke frente a las dictaduras? Ustedes me dicen que las dictaduras, chiquillos, imponen cosas, ¿cierto? Nos decía ahí magistralmente la Daniela, de manera totalitaria, ¿ya? No le preguntan a las personas por su opinión. Entonces, fíjense, chiquillos, este titular del diario El Mercurio, ¿ya? Que fue en los años 80, y es lo que le decían a los chilenos, ¿ya? Trabajadores que cotizaron en AFP desde su inicio, ¿ya? Desde que partieron, ¿ya? Dice, chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo en el 2020, ¿ya? Es decir, que a las personas, chiquillos, cuando inventaron el sistema de AFP, porque antes no existía este sistema, ¿ya? Lo inventaron en la época de dictadura aquí en Chile, ¿ya? Les dijeron eso, les dijeron que se tenían que cambiar el sistema de AFP y que en el 2020 iban a recibir como pensión el 100% de su sueldo. Es decir, que si una persona en el 2019 tenía 64 años de edad y estaba ganando un sueldo de 800 lucas, el año 2020 se iba a, a jubilar con 800 lucas de... Y todos sabemos, chicos, que ¿cierto? Eso es mentira, es manipulación. Entonces, eso fue lo que le dijeron a la gente, chiquillos, lo obligaron, ¿ya? A cambiarse a este fondo en la época de los años 80, porque la gente, chiquillos, no lo iba a querer. Era un sistema, ¿cierto?, en donde cada uno se iba a empezar a firmar por su propia cuenta nomás, por el sistema antiguo, chiquillos, y que se utiliza en otros países, es que como somos toda una sociedad, ¿cierto? Ponemos toda la plata en un fondo común, ¿ya? Y después cuando somos viejitos a todos nos llega una plata porque se supone que
todos hicimos nuestro aporte a la sociedad, pero con este sistema nuevo, cada uno, ¿cierto?, empieza a valorar y empiezan a hacer las diferencias. Ah, sí, pero el aporte que yo hice a la sociedad, ¿cierto? Como soy ingeniero, es mucho mayor al aporte que hizo el barrendero, así que, ¿cómo vamos a recibir los dos la misma pensión? Ahí empezó a quedar la embarrada, chiquillos, con el sistema este en donde cada uno se tiene que afirmar por su propia cuenta. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, miren, si nosotros vamos a hablar aquí de que John Locke está diciendo que la tarea de los gobernantes es velar por el bien de todos, y me están diciendo ustedes que las dictaduras son imposiciones nomás que velan por, digamos, el bienestar de los gobernadores, entonces está más que claro, chicos, que la postura de John Locke frente a las dictaduras tiene que ser una postura negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digámoslo, las dictaduras imponen lo que ellos quieren y no lo que necesita, ¿cierto?, un pueblo o una nación. ¿Ya? Ahí entonces la última ahí van a redactar. Ya, anoten la idea nomás general, chiquillos, y después la responden. Pues ya saben que la respuesta es no, ¿cierto? Y lo tienen que explicar. Para la explicación se pueden agarrar de esto de aquí arriba. Está la respuesta ahí escrita. Oiga, profe, no, si arriba dice eso. ¿Ya? Ya, listo. Pero es solo una cosa, chiquillos, para conectar lógicamente. ¿Ah? Acuérdense, ¿qué gano yo con esto, chiquillos, filosofando? No gano el hecho de conocer que hubo un filósofo que en el 1600 explicó el origen de la sociedad. No, estoy ganando yo, estoy haciendo trabajar mi cerebro, estoy conectando un texto, ¿cierto?, con una cosa que no está en el texto, y ahí mi cerebro está trabajando y está evolucionando. A eso sirve la filosofía por sexo. ¿Ya? Cuando hace la tarea, usted gana. Cuando no hace la tarea, pierde. ¿Ya? Vamos ahí conectando lógicamente, ¿cierto?, los pensamientos y redactando la respuesta, ¿cierto?, que queda ahí bien ordenadita. Ya. Chiquillos, miren, tiene razón la filósofa Hannah Arendt cuando aquí nos va a hablar, y en la última pregunta nos va a decir que la política surge en el espacio que se genera al compartir entre nosotros. Esto lo vimos la semana pasada, ¿ya? Y lo vamos a volver a repetir, ¿ya? La filósofa Hannah Arendt va a decir, mire, que la filosofía, tío, nace, dice, mire, si se quiere, perdón, la política, si se quiere cambiar una institución, una organización o cualquier corporación pública o mundana, solo se puede renovar su constitución, sus leyes, su estatuto y esperar que todo lo demás se dé por sí mismo. ¿Ya? Dice, mire, que esto sea así tiene relación con el hecho de que siempre que se juntan seres humanos, sea privada, social o público políticamente, surge entre ellos un espacio que los reúne y a la vez los separa. ¿Por qué la filósofa está diciendo que la política nos reúne y a la vez nos separa? Porque, chiquillos, acuérdense una cosa que ya vimos. La política significa organizar, ¿cierto? Cuando yo les doy una tarea, ya, chiquillos, trabajo en grupo, grupos de 4, ¿cierto? Ahí entonces ustedes son justo 5, pucha, hay que echar a un compañero, ¿cierto? Hay que hacer política ahí. Ya tenemos que organizarnos bien y ahí va a haber entonces un espacio que nos va a reunir, nos vamos a poner de acuerdo para hacer un trabajo y al mismo tiempo nos va a separar porque vamos a tener que tomar una decisión con respecto a aquello. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, claro, la opinión, como va a decir ahí la Carla, es lo que nos separa. ¿Ya? Puede que también en el trabajo sean de 5 y el profe ya sean los 5 nomás. Entonces, nuevamente vamos a estar reunidos los 5 y unos van a querer hacer, no, y hagamos el trabajo de una manera, no, que hagamos la de otra, ¿cierto? Uno va a decir, yo hago la introducción, el otro va a decir, y tú vas a decir la conclusión, el otro va a decir, no, porque tenemos que trabajar todos juntos, que ¿cómo voy a saber lo que voy a concluir si no estoy en el... Nos estamos uniendo y separando al mismo, y ahí están haciendo la política. Por eso la política, chiquillos y chiquillas, como aparece aquí en la número 4, nace efectivamente en el compartir, en el espacio entre nosotros, estamos ya haciendo política. ¿Ya? Y por eso aquí entonces la última pregunta tiene que ver con la filósofa esta Hannah Arendt, que nos viene a recordar algo que aprendimos el mes pasado, ¿cierto? Que es que la política, chiquillos, tiene que ver con el espacio, en el compartir, ¿ya? En el organizar, y que al mismo tiempo en ese espacio nos vamos a unir y nos vamos a separar, ¿ya? Eso es la política, por si acaso.
Ya. Última cosa, chicos y chicas. En estos 6 minutos que me quedan, les voy a contar una historia. ¿Ya? Ya está lista toda la tarea, ¿cierto? De hoy día. Claro. La 4 es V, ¿cierto? V. Es verdadero. Nace ahí en el espacio. Ya tenemos lista la tarea, ¿cierto? Está muy fácil. Este mes creo que van a hacer 2 tareas que se van a sumar y va a salir una nota de ella. Ya, esta tarea está muy fácil. Ya, esto quiero dejar, chiquillos, una introducción. Ya me va a demorar solo 5 minutos para que entendamos, porque la semana que viene vamos a ver quién es Marx, este caballero, Karl Marx, ¿ya? Y los vamos a ligar su teoría con lo del estallido social, ¿cierto? Que está sucediendo justamente hoy día, ¿ya? Y que Marx nos va a explicar por qué ocurren los estallidos sociales, ¿cierto? Y quién tiene la culpa real de que estas cosas sucedan. ¿Ya? Ya te digo, el filósofo Karl Marx, que está ahí, ¿cierto? 1818, 1883, debe ser uno de los filósofos más manoseados en la historia. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que dijo él, por qué lo dijo, ¿cierto? Y qué fue lo que realmente dijo, y ahí ustedes después lo van a odiar o lo van a amar, dependiendo de lo que él haya dicho. ¿Ya? Yo, acuérdense que siempre le he dicho que tengo que presentar la información lo más objetivamente posible. ¿Ya? En 5 minutos, chiquillos, la introducción de lo de la clase que viene, así que pongan atención. Miren. Marx iba a la Universidad de Berlín, ¿ya? Si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, sí, pero iba en la universidad, eso era lo importante, iba en la universidad, ¿ya? Y tenía un profesor que era el último de los filósofos de la modernidad, ¿ya? Que este caballero que va a aparecer a continuación, que se llama así, ¿ya? Se llama Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿ya? George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿ya? Que nació en 1770 y murió en 1831. Fíjate que, miren, Hegel era el más grande filósofo de su época. ¿Por qué? Porque fíjense que él hacía una clase ahí en la universidad que se llamaba Filosofía de la Historia, en donde él estaba tratando de descubrir, como dice el nombre del ramo, cuál es la filosofía de vida que se esconde detrás de la historia y que trate de explicar por qué los humanos hemos ido evolucionando, ¿ya? Desde las cavernas hasta los edificios actuales de la época de Hegel, ¿ya? Edificios modernos. ¿Ya? ¿Cómo fue que hemos ido avanzando tanto en tan poco tiempo? ¿Ya? Y es que ocurre aquí, ¿cierto? Vamos a hacer ayuda de mi torpeo de Paine, ¿ya? Que este caballero ya piensa que justamente nosotros vamos así como en una especie de evolución, chiquillos y chiquillos, miren, que va como de aquí para allá. ¿Ya? Esa es la teoría del filósofo. ¿Ya? Que nosotros, por decirlo de una manera, chiquillos, vamos desarrollando nuestro espíritu humano, ¿ya? Y se va desarrollando a partir de la evolución, por decirlo de una manera, y Hegel va a decir, él murió en 1831, ¿ya? Pero les voy a dar un dato. Hegel más o menos dijo que en 1900, ¿ya? El humano iba, digamos, a poder conocerlo todo, todo, onda que no íbamos a tener dudas, chiquillos, de nada, ¿ya? Pregunta que tuviéramos, ¿cierto? Íbamos nosotros a tener la respuesta. ¿Ya? Y ahí está, el desarrollo absoluto del espíritu humano iba a llegar en 1900, según la teoría de Hegel. ¿Por qué él pensaba esto, chiquillos? Porque él analizaba el movimiento de la historia, ¿ya? Esta es la historia, lo voy a poner con mayúscula, y él se daba cuenta que en la historia, ¿ya? Nosotros vamos avanzando, ¿ya? Y lo vamos haciendo a partir, él va a decir, de una especie de espiral. Ya voy a dibujar la espiral así. ¿Ya? La historia no es una línea recta, es una especie de espiral. ¿Por qué? Porque la historia trabaja así, miren, voy a marcar con otro lápiz, ¿cierto? Y con otro tamaño para que vayamos teniendo en cuenta. ¿Ya? Él dice, mire, los humanos se organizaron en tribus porque entendieron que era el mejor sistema, ¿cierto? Y vivieron felices en la tribu hasta que el jefe de la tribu lo empezó a tratar mal, ¿ya? Y empezó a aprovecharse de su poder. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron el resto de la tribu?
se rebeló un día, ¿cierto? Encontró que eso estaba mal, ¿cierto? Y sacó al gobernante y entonces pusieron un gobernante nuevo, ¿ya? Y ahí pasamos al sistema de tribus, chiquillos, de la antigüedad, pasamos a las poligriegas, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con las poligriegas? Que empezaron a ponerse tiranos los gobernadores, ¿cierto? Empezaron a aprovecharse el pueblo, entonces el pueblo empezó a ir mal, empezó a decaer, hicieron una revolución, ¿cierto? Y eliminaron a los tiranos y pasamos a la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media elegimos tener a los reyes como gobernadores y eso fue bien porque nos daban protección, ¿cierto? Comida, etcétera, etcétera. Pero los reyes empezaron a subir los impuestos, ¿cierto? Aprovecharse de la gente empezó a decaer y otra vez hicieron la revolución, ¿cierto? Y eliminaron al sistema de reyes y pasamos a decir Hegel al sistema actual, que es el sistema en donde gobierna el capital y la burguesía. Y que el capital, como tiene dinero, ¿cierto? Y como hemos entrado en la época de la revolución industrial, ¿cierto? Ha surgido la ciencia, ¿cierto? Y gracias al capital y a la ciencia, perdón, que parece ahí una X, gracias al capitalismo, chiquillo, que entrega tecnología y a la ciencia es que nuestro espíritu humano se va a evolucionar, ¿cierto? A una forma de espíritu absoluto en donde lo vamos a poder conocer todo, va a decir, ¿ya? Y esa era su teoría que era bastante interesante para la época de Marx, ¿ya? Donde todos eran alumnos, ¿ya? Y ahí es donde, chiquillos, Marx va a hacerle una crítica a su maestro. Y de eso se va a tratar la semana que viene la clase. ¿Cuál es la crítica que le irá a hacer Marx a su maestro Hegel con respecto a esto? ¿Cierto? Oye, hasta el momento nadie sabía si efectivamente Marx tampoco lo supo, si en 1900 íbamos a desarrollarnos absolutamente. Nosotros que vivimos en esta época sabemos que no, ¿cierto? Porque hay varias dudas que nosotros tenemos y que no sabemos si es así o no, si hay vida en otro planeta, si existe Dios o no existe, ¿ya? Son dudas que no nos podemos sacar incluso hasta el año 2021, y Hegel dijo que en 1900 ya íbamos a saber eso, ¿ya? ¿En qué se equivocó Hegel? Parece que Marx, ya en la época, ¿cierto?, en donde era alumno de él, le dijo, oiga, jefe, aquí está su problema, mire, y cuando Marx, chiquillos, descubre el problema, para solucionarlo, es que él inventa esta teoría social y política, chiquillos, del comunismo y del socialismo, ¿ya? Que por si acaso entonces son teorías filosóficas, ¿ya? En respuesta a la teoría del maestro Hegel, ¿ya? Y por eso hay uno va a decir, ah, profe, por eso el comunismo dice eso. Ah, por eso el marxismo dice eso. Y después también vamos a ver por qué, chiquillos, hoy en día nosotros tenemos como una idea negativa, ¿cierto? De lo que son estas ideologías políticas, porque vamos a ver justamente qué son las ideologías en la clase de aquí. ¿Ya? Ya, mis queridos estudiantes, terminen la tarea.